Bienvenidos. Ahora hablaremos acerca de la derivada de una función. Con respecto a la derivada de una función, vamos a tratar el tema derivada de una función en un punto y vamos a terminar con algunos ejemplos. Con respecto a la derivada, decimos que la derivada de una función f de x no es más que el límite de esa función cuando la variable h tiende a 0 de la función donde a la variable x se le suma h, se le resta la función original y todo eso se divide sobre h. Mejor dicho, lo que quiero explicarles es que si yo quiero derivar una función f de x, lo que tengo que hacer es aplicar este límite. Al calcular este límite que está aquí de la función f, entonces yo estoy derivando esa función, ¿vale? Entonces, derivar esa función es encontrar ese límite que tenemos ahí. Eso matemáticamente. Digamos que gráficamente se dice que la derivada de una función no es más que la recta tangente que se tiene de la curva de la gráfica en un punto determinado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la derivada de una función, nosotros hablamos de una línea tangente que se deriva de la gráfica original, ¿sí? Y que se deriva de la gráfica original en ese punto en específico. Ya les explicaré un poco más a detalle utilizando un GeoGebra. ¿Vale? Por ahora, pues vamos a calcular la derivada de una función aplicando el límite. Con respecto a la notación de derivada, recuerden que la notación de derivada no es más que la forma en que nosotros llamamos a la derivada, ¿sí? Entonces, ¿cómo la vamos a notar? Así como notábamos la función con f, así como notábamos el límite con L y M, pues vamos a notar una derivada. Y decimos que la notación de una derivada es f' de x. Esta comilla aquí encima significa prima, o sea, f' de x, que se lee así, f' de x. Y dice que además de esa, existen otras notaciones para las derivadas. Por ejemplo, la derivada y doble prima. Entonces se dice que es la derivada de la derivada, o sea, la derivada segunda. Es como derivar y después derivar lo que ya se derivó. Entonces esa es la derivada segunda. Es muy común utilizar esta notación que está aquí, de y de x, así, de y de x, que significa derivada de y con respecto a x, ¿sí? También es muy común utilizar una D mayúscula con una X abajo de Y. Entonces, ¿qué significa derivada con respecto a X de Y? De esta forma. Digamos que las más comunes son esta, f' de X y esta de Y de X, para poder notar una derivada de una función. El proceso que se utiliza para hallar la derivada de una función, o sea, ese límite que yo les mostré hace un momento, se le conoce como diferenciación, así se le llama, o derivación, ¿sí? Derivación o diferenciación. Con respecto a la derivación y a la diferenciación, pues vamos a hacer un ejemplo para que ustedes entiendan un poco más claro el concepto. Pero no sin antes mostrarle gráficamente qué es la derivada de una función. El ejemplo que vamos a realizar entonces es, vamos a determinar la derivada de esta función f de x igual a 7x menos 6. Muy bien, entonces digamos que gráficamente el concepto derivada es un concepto que nos dice que la derivada de una función es la recta tangente a la curva en un punto dado. Entonces, lo que yo voy a hacer es graficar una función. En este caso voy a graficar una función cuadrática. Por ejemplo, x cuadrado más 3x menos 1, por ejemplo. Muy bien, esa va a ser la función. O es una función cuadrática. Y si yo quiero, por ejemplo, encontrar la derivada de esa función en este punto, por ejemplo, en este punto que está aquí, ¿sí? En el punto A, entonces esa derivada va a ser una línea recta que es tangente a la gráfica de la función. O sea, esta línea recta que está aquí. Esa línea recta me indica la derivada de la función. Si yo quiero encontrar
la derivada de esa misma función, pero en otro punto, entonces lo que hago es definir el punto y trazar una recta que sea tangente a la gráfica de esa función, en este caso esta. Entonces, cada vez que yo derivo una función, esa derivada de esa función va a ser una recta tangente al punto en cuestión en el cual quiero encontrar la derivada, ¿sí? Ahora, esto gráficamente, digamos que en el mundo real, la derivada de una función es muy aplicada, por ejemplo, en el mundo de la física. Si yo tengo la ecuación de una posición y yo la derivo, encuentro la ecuación de la velocidad y a su vez si la derivo encuentro la ecuación de la velocidad. Entonces las derivadas son muy importantes en el mundo de la física, en el mundo real. Ya posteriormente pues ustedes se darán cuenta de qué otras aplicaciones se tiene de la derivada. Ya entendiendo el concepto gráfico, vamos ahora sí a proceder a encontrar la derivada de una función. Muy bien, para derivar la siguiente función, entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que lo que tenemos que hacer es aplicar el límite de la función cuando h tiende a 0, ¿cierto? De f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Eso es lo que tenemos que encontrar, aplicar este límite que está aquí, ¿sí? Si encontramos este límite, encontramos la derivada de la función, o sea que esta es f' de x, calcular este límite. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Pues debo distinguir quién es f de x más h. Y miren que en este caso lo que yo tengo que hacer es cambiar la variable x de mi función por x más h. Entonces yo digo que si yo tengo que f de x va a ser igual a 7x menos 6 y voy a encontrar f de x más h, entonces lo que hago es cambiar todas las x que hayan dentro de la función por x más h. Entonces en este caso me va a quedar 7 por x, pero x la voy a cambiar por x más h. Muy bien, menos 6. Y listo, ya encontré f de x más h. Ahora lo que hacemos entonces es decir que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, pero ya nos dimos cuenta quién es f de x más h, entonces decimos que esto es igual a 7 por x más h menos 6 menos, y me dice que es la función original, menos f de x. Pero yo ya sé que f de x es 7x menos 6, entonces coloco entre paréntesis 7x menos 6. Muy bien. Todo esto sobre h, y decimos entonces que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Muy bien. Y hacemos estas operaciones, este por este por este. Entonces 7x más 7h menos 6, y hacemos propiedad distributiva aquí, este menos afecta a los dos. Menos por más, menos 7x, y menos por menos, más, muy bien, más 6. Todo esto sobre h. Perfecto. Ahora entonces cancelamos o simplificamos lo que podamos simplificar. En este caso miren que este 7x que está sumando se va con este 7x que está restando. Este menos 6 se va con este más 6 que tenemos acá. ¿Qué nos quedó? Nos quedó 7h solamente. Entonces decimos que la derivada de la función o f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 7h sobre h. Ahora las h se va con las h's, entonces me queda que f' de x va a ser igual al límite de la función cuando h tiende a 0 de 7. Y ya saben que el límite de una constante es la misma constante, entonces concluimos que la derivada de esta función va a ser igual a 7. Y listo, hemos aprendido a derivar una función aplicando los límites. Ahora hablaremos acerca de los límites de una función o vamos a encontrar la derivada de una función en un punto. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo derivar la función, pero no derivarla de forma general, sino que me van a dar un punto
para que yo encuentre la derivada en ese punto. En ese sentido, entonces lo que hacemos es que la derivada de una función f de x en un punto x igual a se simboliza como f' de a, o sea, se reemplaza x por el valor de a, que en ese caso el valor de a es un valor numérico, entonces se reemplaza x por ese valor numérico. Y se dice que esta derivada está dada por la función f' de a es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h. Miren que en este caso esta x desaparece y se es reemplazada por el valor de a, que recuerden que el valor de a es un número. Entonces me queda f de a más h menos f de a todo esto sobre h. En últimas me va a quedar que si a o que si tengo el valor de a, entonces voy a reemplazar h por 0, porque es cuando h tiende a 0, entonces reemplazo por h y me va a quedar entonces que la función es la función f de a menos f de a sobre x menos a. Entonces, o puedo aplicar esta función que tengo aquí, o puedo aplicar esta función o este límite de esta función que tengo acá para encontrar la derivada de una función en un punto. Vamos a derivar para que entendamos un poco mejor el concepto de la derivada de la función en un punto. Bueno, esto se muestra gráficamente. Miren que la derivada de una función en un punto es la recta tangente a esta curva la cual yo quiero derivar, y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, lo que ya les había explicado anteriormente. Bueno, en este caso pues podemos observar de nuevo la gráfica y podemos determinar cómo es la derivada de una función en un punto. Como les decía, es la recta tangente. ¿Listo? Vamos a calcular esta derivada. Dice, calcular la derivada de cada función en el punto indicado. Entonces tengo que f de x es igual a raíz de x más 1 en x igual a 2. Muy bien, para calcular la derivada entonces lo que tenemos que hacer es aplicar otra vez el límite. Entonces nos dice que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? De f de x más h menos f de x, todo esto sobre h, ¿cierto? Pero en este caso, como x vale 2, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar la función o el valor de x lo vamos a reemplazar por 2. Y este valor de x también lo vamos a reemplazar en 2. ¿Eso qué significa? Significa que si yo tengo f de x y f de x es igual a raíz de x más 1, entonces yo voy a cambiar voy a cambiar la x por x más h. Entonces vamos a decir que esto va a ser igual a la raíz de x, pero x vale x más h. Entonces decimos raíz de x más h más 1. Y esta sería f de x más h, ¿sí? Ahora, como evalúen el valor de 2, entonces yo voy a decir que f de 2 más h va a ser igual a la raíz de 2 más h más 1. Muy bien, porque reemplacé x por 2. Y entonces decimos que f de 2 más h va a ser igual a la raíz de 2 más 1, 3, más h. Muy bien. Y decimos entonces que f de 2 más h es igual a raíz de 3 más h. Entonces lo que hacemos es que f' de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x más h, pero ya sabemos que f de x más h nos dio raíz de 3 más h, entonces decimos que esto es igual a raíz de 3 más h, muy bien, que nos dio f de x más h, menos f de x. Pero ¿quién es f de x? Nosotros sabemos que f de x va a ser igual a la raíz de x más 1. Y entonces cuando evaluamos x en 2, entonces decimos que f de 2 va a ser igual a la raíz de 2 más 1. Y decimos entonces que 2 más 1 es 3, o sea que f evaluado en 2 va a ser igual a la raíz de 3. Por tanto, esto me queda menos raíz de 3. Todo esto sobre h. Perfecto. Ahora, miren que lo que nos quedó en este momento es la raíz o el límite de una función radical, clase anterior. Entonces lo que hacemos es racionalizar esto. ¿Cómo lo racionalizamos?
multiplicamos arriba y abajo por el inverso aditivo del numerador, en este caso, que es el que tiene raíces. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Listo, nos quedaría que f' de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de raíz de 3 más h menos raíz de 3. Todo esto sobre h multiplicado por el inverso del de arriba, el inverso aditivo del de arriba. 3 más h más raíz de 3. Todo esto sobre lo mismo, raíz de 3 más h más raíz de 3. Perfecto. Y aplicamos propiedad distributiva de 9. Este por este, este por este, este por este y este por este. Entonces decimos que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de este por este me da el mismo pero al cuadrado, raíz de 3 más h elevado al cuadrado. Muy bien. Más por más, entonces más raíz de 3 por raíz de 3 más h, entonces me queda raíz de 3 por raíz de 3 más h. Muy bien, listo, perfecto. Y ahora hacemos el menos raíz de 3 por raíz de 3. Entonces, menos por más, menos, ¿cierto? Vamos a aquí, menos raíz de 3 por raíz de 3 más h. Muy bien. Y ahora me queda menos por más, menos, y raíz de 3 por raíz de 3. Entonces me da raíz de 3 elevado al cuadrado. Listo, muy bien. Ahora, esta raíz se va con a todo esto sobre, qué pena, sobre h que multiplica a raíz de 3 más h más raíz de 3. Listo, perfecto. Ahora decimos entonces que f' de x no es más que el límite cuando h tiende a 0 de este se va con y me queda 3 más h. Muy bien. Este se va con porque son iguales y uno se está sumando y otro restando. Esta raíz se va con este cuadrado y me quedó 3. Entonces 3 menos 3. Listo. 3 más h menos 3 porque ahí me queda menos. Este se va con me queda el 3. Muy bien. Todo esto sobre h que multiplica a la raíz de 3 más h. Muy bien. Más raíz de 3. Perfecto. Ahora lo que hacemos es simplemente simplificar y decimos que 3 se va con menos 3. Arriba me quedó h, entonces me queda que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de h sobre h que multiplica a raíz de 3 más h. Muy bien, 3 más h más raíz de 3. Listo, perfecto. Ahora, este h se va con esta h. Entonces me queda que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿sí? De 1 que queda arriba sobre raíz de 3 más h más raíz de 3. Ahora, esta h tiende a 0, entonces tiende a 0 lo reemplazamos aquí. Y decimos entonces que esto nos queda que f' de x o la derivada de la función en x va a ser igual a 1 sobre, porque ya reemplazamos, ya aplicamos el límite, de raíz de 3 más 0 más raíz de 3. Entonces decimos que esto va a ser igual a 1 sobre 3 más 0, 0, raíz de 3, más raíz de 3. Muy bien, raíz de 3 más raíz de 3. Y decimos que esto va a ser igual a 1 sobre raíz de 3 más raíz de 3, dos veces, porque es una manzana más otra manzana, dos manzanas, entonces 2 raíz de 3. Ahora, como yo no puedo dejar esta raíz en el denominador, vuelvo y racionalizo y multiplico arriba y abajo por raíz de 3. Muy bien. Y decimos que esto es 1 por raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 por raíz de 3 me da raíz de 3 al cuadrado. Entonces raíz de 3 al cuadrado, esta raíz se va con este cuadrado y me quedaría raíz de 3 sobre 2 por 3, 6. Entonces raíz de 3 sobre 6. Y vendría siendo la derivada de la función f de x.
Espero la temática haya sido de su agrado, espero hayan entendido los ejemplos que expliqué. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Hasta pronto.